Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, levantarnos temprano y apresurar nuestros pasos, Señor, para estar aquí, Señor. Porque no hay mejor lugar, Señor, donde nosotros pudiésemos estar, Señor, si no es aquí, Señor, en tu casa, escuchando tu palabra, Señor, en comunión con nuestros hermanos, Señor. Que en esta mañana, Señor, que tú puedas apresurar los pasos de mis hermanos que aún faltan llegar, Señor. Ayúdalos, Señor, no permitas que el enemigo, Señor, ponga piedra de tropiezo, Señor, sino, Padre, tú ve delante de ellos limpiando, Señor, todo el camino, Señor, de todo el enemigo, Señor, que siempre quiere estorbar, Señor, nuestra comunión contigo, Señor. Esta mañana que vamos a meditar en tu palabra, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, también que esta mañana puedas usar, Señor, que puedas hablar a través de mi persona, Señor, a tus hijos, Señor, nos hagas llegar tu palabra, Señor. Úsame, Padre, úsame, Señor, como instrumento tuyo, Señor. No digno, Señor, pero, Padre, aquí estoy. Me pongo en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, continuamos el estudio de la carta primera de Pedro. Estamos terminando ya el capítulo 2 y vamos a ver en esta mañana del versículo 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 al 25. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Tomen asiento, hermano. Como le decía, estamos viendo, ¿no?, continuando esta primera carta del apóstol Pedro, ¿no?, que fue escrita con la intención de animar, de alentar, de fortalecer a nuestros hermanos que habían sido dispersados, producto pues de la persecución que había venido sobre ellos, ¿no? Estaban pasando ellos tiempos difíciles, entonces el apóstol Pedro les escribe esta carta, ¿no?, para animarlos y fortalecerlos. Pero también era el deseo de Pedro, no que ellos puedan vivir, como ya hemos visto en versículos anteriores, de acuerdo a esa esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza real, una esperanza viva, una esperanza eterna, ¿no? Y una de las cosas que también Pedro les quería decir a este grupo de hermanos era de que ellos tenían que vivir conforme a lo que el Señor les había dado, les había enseñado, ¿no? Ese ejemplo que el Señor nos dejó, ¿no? Como le decía la semana pasada, para seguir sus pisadas, incluso, ¿no?, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor padeciendo, ¿no?, porque Él padeció, sufrió, ¿no?, y tenemos que vivir conforme a ellos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿no? Debemos seguir el ejemplo de Jesús siempre en todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él habló, ¿no? Aún debemos aprender y tomar, por ejemplo, el silencio que nuestro Señor mantuvo durante todo ese tiempo de sufrimiento que Él pasó hasta llegar a la cruz, ¿no? Es una gran enseñanza, ¿no?, solamente en el silencio que guardó nuestro Señor, ¿no? Es la integridad que Él tuvo de mantenerse en silencio, ¿no?, hasta
llegar a la cruz, ¿no? Hasta morir en la cruz. Todo eso debería quedar grabado en nuestros corazones, ¿no? Todo ese padecimiento, ¿para qué? Para poder vivir conforme a ello, ¿no? Para andar conforme a ello, ¿no? Sabiendo que ya no somos nosotros, ¿no? Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y eso debe ser algo real en nuestras vidas, la negación a nuestra voluntad, ¿no? Ya no ser manejados por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios, ¿no? Para que Cristo venga a vivir completamente a nuestras vidas. Entonces, siempre nosotros como cristianos, como hijos del Señor, ¿no? Debemos recordar esta enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesús, ¿no? Que guardó silencio en medio de todo este sacrificio, de todo este martirio que Él estaba viviendo, ¿no? Y entonces el apóstol Pedro, en este capítulo 2, a partir del versículo 11, que dice, no, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que obtengáis los deseos carnales, Él empieza a mostrarnos, a querer enseñar a este grupo de hermanos y a nosotros también que debemos vivir conforme a Cristo, ¿no? Cómo debemos ser siervos del Señor, siervos fieles, pero después empieza a decirnos cómo debemos andar en Él, ¿no? Y voy a retroceder un poquito, no me toca a mí del 23 al 25, pero vamos a leer desde el 21 para poder entender, ¿no? Este pasaje que a mí me ha tocado, ¿no? En el 21 dice, ¿no? Y que nos compartió nuestra hermana Rosario la semana pasada, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuisteis llamados? ¿A qué se refiere para qué fuisteis llamados? Bueno, para hacer el bien, ¿no? Para aportar, o sea, para hacer el bien, ¿no? Como decía la semana pasada, ¿qué mérito hay, ¿no? En que a ti te sancionen, te castiguen, sufras por algo que tú has hecho, por algo que tú eres culpable? ¿Qué mérito hay en eso? Pero cuando pasas padecimientos, sufrimientos por una injusticia, por causa de Cristo, dice, a Dios lo ve con agrado ello, ¿no? Entonces, para esto fuiste llamado, dice en principio el versículo 21, ¿no? Para hacer, ¿no? Para comportarnos conforme a como Dios le agrada. ¿Y por qué? Porque también Cristo dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Dios nos llamó a hacer lo bueno. Dios siempre nos llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que nosotros tengamos que sufrir, ¿no? Tomando el ejemplo de Cristo, que sufrió por nosotros. Él es un ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Y yo estaba viendo también el significado de esta palabra, ¿no? Ejemplo, la palabra ejemplo que viene del griego, ¿no? Que significa copiar. No sé si a ustedes como padres o como estudiantes en el colegio, a veces éramos un poco duros para poder dibujar. ¿Y cuál era la salida más fácil? Calcar, ¿no? Poníamos una hoja y dibujábamos, ¿no? Y parecía que nosotros mismos lo habíamos dibujado, ¿no? Entonces, eso es ejemplo, ¿no? Calcar, o sea, copiar, imitar la vida de Cristo. A eso se está refiriendo, ¿no? Nosotros tenemos que imitar, tenemos que copiar la vida de Cristo. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Pero ¿qué fue lo que nuestro Señor hizo, ¿no? A través de estos, ¿qué beneficios trajo nuestro Señor Jesús a través de todo este padecimiento que Él sufrió en la cruz? En el versículo 22 empieza a decirnos todos los beneficios que Él hizo por nosotros, dice, ¿no? El primero dice, ¿no? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es un pasaje, ¿no? Se menciona un pasaje que está en Isaías capítulo 53, donde dice en el versículo 9, Isaías 53, versículo 9, dice, ¿no? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
Entonces, Pedro, conocedor del Antiguo Testamento, y también él sabía, ¿no?, que muchos de los hermanos también conocían el Antiguo Testamento, le cita este pasaje, ¿no?, que está en Isaías. Les hace recordar que si ellos en este momento están sufriendo producto de la persecución, ellos tenían que seguir, ¿no?, el ejemplo que nuestro Señor Jesús había dejado. Deben imitar, copiar de Cristo el sufrimiento en la injusticia, ¿no? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús mientras Él era injustamente martirizado? Dice, por ejemplo, ¿no?, una de las cosas que Él dice que hizo es que no practicó ningún pecado, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos cuando viene un sufrimiento, una angustia, una tribulación en nuestra vida, lo primero que hacemos es pecar contra Dios, ¿no? ¿Cómo pecamos? Reclamándolo, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Yo soy fiel a ti, yo participo en tu obra, yo asisto todos los días a todos los cultos, comparto tu palabra, qué sé yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esta tribulación? ¿Por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le reclamamos a Dios, ¿no? Pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. Pero Cristo nos da una muestra de que Él no cometió ningún pecado. Él no dijo, Padre, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Si yo soy tu hijo. Imagínense que nuestro Señor Jesús hubiera comenzado a hablar así, ¿no? Pero Él dice, no cometió ningún pecado. Luego dice, no se halló engaño en su boca. De su boca de nuestro Señor Jesús no salió ninguna mentira. Porque lo más fácil para nosotros salir de un problema, ¿cuál es? Mentir, ¿no? Si tú quieres salir de un problema, lo más fácil es mentir. Y nosotros inclusive mentimos, a veces sin darnos cuenta, ¿no?, por querer muchas veces guardar una apariencia de que estamos bien. Por ejemplo, ¿no?, llega un hermano o una hermana a la iglesia y tú en la puerta le puedes decir, ¿cómo estás, hermana? La hermana está pasando angustia, está pasando dificultades, está pasando tribulaciones. Pero ella viene y te dice, o él te dice, no, en victoria, hermano, te dice, ¿no? ¿Está mintiendo o no está mintiendo? Está mintiendo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que confesar que Dios nos va a dar la victoria, pero si alguien te está preguntando si tienes algún problema, bueno, lo compartes para que, bueno, podamos orar al menos, ¿no? Pero muchas veces así, en eso, miren, mentimos. Nos es muy fácil mentir, ¿no? Después dice en el siguiente, en el versículo 23, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. A él cuando le insultaban, él no respondía de la misma manera. A los que maldecían, él nunca los maldició. Hubo un hombre, usted recuerda ese pasaje que está en Juan capítulo 18, que cuando el Señor Jesús es arrestado y es llevado a la casa de sacerdote Anás, y él es entrevistado, ¿no?, y comienza a interrogarlo, hay un momento que nuestro Señor Jesús es abofeteado, ¿no?, por el alguacil que estaba a su lado, solamente por decir la verdad, ¿no? Está en Juan capítulo 18, versículo 23. Nos dice, Jesús le respondió al que lo había abofeteado, si he hablado mal, dice, testifica en que está mal. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Es lo único que le dijo nuestro Señor Jesús. No le reclamó nada. Le dijo, si estoy haciendo mal, dime qué estoy haciendo mal. Pero si estoy haciendo bien, estoy respondiendo bien, ¿por qué me golpeas? Es lo único que nuestro Señor Jesús dijo, ¿no? Luego dice, continuando el versículo 20, dice, cuando padecía, no amenazaba. Si alguien tenía el poder, hermanos, para destruir a todos los que estaban, era nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero no lo hizo. Él no lo hizo. Pero ¿qué hizo nosotros cuando alguien nos hace algo? Ahí mismo queremos responder en nuestra carne, ¿no? De la misma manera, ¿no? Pagar con la misma moneda, pagar mal con mal. Así somos, ¿no? Y es aún nuestra carne que aún estamos, podemos hacer eso, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús nunca hizo eso, ¿no? Nunca maldijo, nunca amenazó mientras padecía, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que cuando nuestro Señor Jesús
es arrestado y es llevado, ¿no? Primero ante los sacerdotes, a los ancianos judíos, luego es llevado ante Pilato. Cuando es interrogado por Pilato, Pilato le interroga y no haya ninguna culpabilidad en él, ¿no? Y él sale a decirlo, ¿no? A los que estaban afuera esperando su veredicto. Yo no hay ninguna culpabilidad en este hombre, le dice. No, él no era culpable de nada. Pero también en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando es llevado el sumo sacerdote, queriéndole hallar culpable, ¿no? Para poderlo matar, le levantan falsos testigos, ¿no? Para poderlo acusar. Le llaman a testigos que comienzan a hablar cosas que él no había dicho, ¿no? ¿Pero qué hizo nuestro Señor Jesús? ¿Reclamó? No, él se mantuvo en silencio. Hagámonos una pregunta: si a nosotros nos acusan de algo, si a nosotros nos dicen algo, ¿podríamos mantener nosotros esa misma integridad de nuestro Señor? ¿O responderíamos tal vez mal con mal? Deberíamos pedirle al Señor, ¿no?, ese fruto del Espíritu Santo llamado templanza para poder soportar, ¿no?, las injusticias que muchas veces hasta en el trabajo podemos encontrar, ¿no? Justamente la semana pasada me sucedió algo así, ¿no? Y cuando la hermana Rosario, no sé a cuántos de ustedes, cuando vienen aquí el Señor les habla, pero a mí me habló a través de la hermana Rosario el día domingo cuando estuve aquí, ¿no? Que nosotros tenemos que soportar, ¿no? A veces sin decir nada, cuando no somos culpables de nada. Bueno, si somos culpables, bueno, si te sancionan por llegar tarde una y otra vez, no te vas a quejar, no, ay, mira, porque soy cristiano, no me dejan entrar. No, ha llegado muchas veces tarde repetitivo, ya bueno, están sancionados, no te dejan entrar al trabajo. Pero si eres tal vez acusado injustamente por algo que no has hecho, ¿no?, y tu carne, ¿no?, porque aún estamos en esta carne, quiere rebelarse, quiere reclamar, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Recordar lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿no? Mantener el silencio, ¿no? Y esperar, ¿no? Esperar. Entonces, nuestro Señor Jesús no cometió ningún pecado, no maldijo, se mantuvo íntegro. Inclusive, recuerdan que no le reclamaron nada a él cuando entró al templo. ¿Y qué hizo? Cuando entró al templo y encontró que todo estaba, ¿no?, con las mesas, vendiendo animales, cambistas, todos estaban ahí. Él dice, volteó las mesas, ¿no? Volteó las mesas porque él está en Mateo 21, versículo 13, que él dijo que escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotros ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Y alguien le dijo algo? No, porque era verdad lo que él estaba diciendo. Era verdad lo que él estaba diciendo. Entonces este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir de Cristo, ¿no? A veces tiene que menguar nuestra carne. A veces nuestra carne todavía quiere tomar la justicia con sus propias manos, ¿no? No sé si ustedes, a mí nomás me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero aún el Espíritu Santo tiene que tomar control de nuestro carácter, de nuestras malas reacciones, porque tendemos ¿no?, a querer levantarnos, ¿no? Si nos las hacen, queremos pagar con la misma moneda, ¿no? Pero nuestra reacción no debe ser esa, ¿no?, sino que debemos encomendar nuestra causa, como dice el versículo 23, nuestra causa al que juzga justamente, ¿no? ¿Quién juzga justamente? Dios, ¿no? Y cuando estaba viendo esto, me acordé de algo que pasó ya hace varios años, ¿no? Hace como 15 años atrás. Yo tenía un compañero de trabajo, la voy a hacer corta. Yo tenía un compañero de trabajo que era cristiano. Yo todavía no era cristiano, yo todavía era mundano y bien mundano, ¿no? Entonces, el que era cristiano estaba encargado de la producción del trabajo, ¿no? Si no saben, yo trabajo, mi rubro es calzado, ¿no? Yo trabajo en una empresa que fabrica calzado. Y entonces, él era encargado, era cristiano, el que estaba encargado. Entonces, él
como ya estaba bien metido en la iglesia, había un retiro de varones, ¿no? Se iban a retirar 3 días. Entonces él pide permiso al dueño, y el dueño le da permiso. Ya no hay problema, tío. Llega el día, te vas. Pero cuando llegue el día, el dueño le dice, no, no puedes ir, porque estamos en plena producción. Y eso era mentira, porque la producción se da así sola, ¿no? Mentira, tienes que ver unas ciertas cosas, pero sí podía ir. Y le dice, no, tú no te puedes ir porque la producción se tiene que sacar. Pero el varón le dice, no, pero yo te pedí permiso con anticipación. Así yo también me comprometí, así que yo voy a ir. Entonces el dueño le dice, si tú vas, no te molestes en venir el lunes, porque no vas a entrar, pierdes el trabajo. El varón aún así se fue. Viene el lunes y ¿qué cree que pasó? Fue despedido, ¿no? Lo despidieron. Entonces, como él entró, se sacó su cosa del casillero, comenzó a despedirse de todo, ¿no? Y cuando llega a mi sitio, yo mundano te veía, le digo, pero varón, ¿cómo te vas a dejar eso? Si a mí me lo hacen en la carne, ¿no? Yo lo reviento, le digo, yo lo reviento, ¿cómo me va a hacer eso a mí? Yo mundano, pues hermano, yo era mundano de esos tiempos, ¿no? Lo reviento. ¿Cómo te va a hacer eso? Si te has pedido permiso. Me dijo, no, hermano, no, varón, me dijo, me voy. Y se fue. Pasaron varios años, habrán pasado 7 años, 8 años. Perdí contacto con él y un día me encuentro con él. Y comenzamos a conversar, ¿no? Y conversación y llegamos al tema, ¿no? Porque había sido despedido. Mi varón, le digo, fue injusto lo que te hicieron, ¿no? Que te despidieron. Entonces yo le digo, pero sabemos, varón, que todas las cosas que nos suceden, los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Se queda sorprendido porque yo le había dicho antes que se despida lo que le había dicho, ¿no? Siendo mundano. Y ahora, años después, él me dice, gloria a Dios, me dice, ¿no? Qué bueno que estés asistiendo en la iglesia. Sí, le digo, estoy asistiendo. Pero no fue correcto lo que te hicieron. Sí, me dice, pero ¿sabes qué pasó? Me dice, este varón, después de buen tiempo, me llamó por teléfono y me pidió disculpas. Me pidió disculpas porque a raíz de lo que hizo, me dice, todo le comenzó a ir mal, a punto de que estuvo por quebrar. Y él me dijo, varón, perdóname por lo que hice, me dice, no debiera. Es cierto, hermanos, cuando tú haces las cosas, ¿no? Para agradar a Dios, porque el varón hubiera dicho, no, bueno, entonces no me deja así, yo no quiero perder mi trabajo, entonces no voy. Él podía haber dicho eso, ¿no? Pero él prefirió, ¿no? Agradar a Dios que agradar a los hombres. Producto de eso perdió su trabajo. Pero también él me dice, no, eso también me sirvió, varón, porque eso fue un impulso. Ahora ya tengo mi microempresa, me dice, tengo mi empresa. Eso me sirvió, me sirvió que me sacaran el trabajo para poder yo hacerlo, porque no me decidía sin hacerlo o no hacerlo. Y este varón me llamó, me dice, me pidió perdón. Entonces, hermano, cuando alguien te hace algo a ti, injustamente, como decía la hermana Rosario, no se meten contra ti, se meten contra Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nunca nos va a dejar avergonzados, ¿no? Nunca, hermano. Cuando usted haga las cosas haciendo la voluntad de Dios, ténganlo por seguro, que Dios no lo va a avergonzar. Amén. Me acordaba de esa experiencia que pasé hace tiempo, ¿no? Entonces, el propósito del sufrimiento de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, fue dejarnos el ejemplo, ¿no? Como parte del sufrimiento, pero dentro de ese ejemplo de sufrimiento que Él pasó en la cruz, había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Lo dice en el versículo 24, ¿no? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanado. Esta es otra referencia que hace al profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. ¿Cuál era el propósito en el ejemplo de Cristo? Llevarnos a la salvación, ¿no? ¿Qué lo llevó a Cristo a no decir nada en ese tiempo de injusticia y sufrimiento que Él estaba padeciendo? Nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación. Entonces, no debemos tomar en poco nuestra salvación. Nuestra salvación no es cualquier cosa, hermano. Cristo sufrió en el madero, como dice en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado
de un madero. Y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, ¿no? Que maldito es el que es colgado en un madero. ¿Y lo hizo para qué? Para salvarnos, hermano. Para salvarnos. Para reconciliarnos con el Padre, para redimirnos. Él se llevó nuestros pecados, porque todos somos pecadores, todos, hermanos, todos. Pero cada quien es responsable y va a dar cuenta a Dios por sus pecados, creyente o no creyente. Creyente o no creyente, un día vamos a estar ante Dios y vamos a dar cuenta por nuestros pecados, como dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá, dice, ¿no? El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermanos, todos somos pecadores. Sin embargo, Pedro dice que Él se llevó nuestros pecados en el madero, en su cuerpo. Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Él fue hasta la cruz a sufrir ese sacrificio, ¿no? Y dice que ahí en la cruz, Él se hizo pecado, tomó nuestro lugar en la cruz y se llevó ahí nuestros pecados, ¿no? Esto es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la expiación, ¿no? La doctrina de la expiación. Dice, continúa el versículo 24, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, tú y yo, hermano, antes de llegar a los caminos del Señor, como dice en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? No podíamos entender el sufrimiento de Cristo, no podíamos entender que Cristo había abierto una puerta a la vida eterna a través del sufrimiento en la cruz. Muchos lo hemos entendido ya, otros aún no lo han entendido estando en la iglesia. Están 3, 4, 5, 10 años en la iglesia, ¿no? Y no han entendido y siguen aún muertos en sus delitos y pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay frutos, ¿no? Si bien es cierto, hermano, la salvación es personal, pero cada quien sabe, como dice en Romanos 8:15, que el Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Tú y Dios lo saben. Porque nosotros nos podemos engañar, ¿verdad? Pero si eres hijo de Dios, Dios lo sabe, si eres hijo de Dios. Pero ¿cómo nosotros mostramos entre nosotros que somos hijos de Dios? A través de los frutos. ¿Verdad? A través de los frutos. Usted ya no me voy a escuchar hablar como decía yo antes de ser mundano, así ya no me voy a escuchar hablar, ¿no? Esa es parte del fruto, ¿no? Parte del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que va cambiando y va transformando tu vida, tu carácter, tu manera de ser, ¿no? Tu comportamiento, a través de los frutos, hermanos. Entonces, el sufrimiento que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Satisfizo la justicia de Dios. Dios es un Dios que estaba enojado por el pecado de usted y el mío, por el pecado de todo el mundo. Está enojado por el pecado del mundo. Pero el sufrimiento de Cristo dice, aplacó la ira de Dios, detuvo la ira de Dios, ¿no? Eso debe ser un aliciente para cada uno de nosotros, hermanos, recordar y entender que Cristo padeció para nosotros también poder soportar las injusticias que pueden venir en nuestras vidas. Ahora, la ira de Dios cayó sobre su Hijo en la cruz y la justicia de Dios fue satisfecha, pero esto no es para toda la humanidad, recuerden, es para todo aquel, ¿no?, que tiene reservado la salvación. Porque muchos piensan, ¿no?, cuando dicen, no, Cristo vino a morir por todos. Ah, ya, entonces, si Cristo vino a morir por todos, yo también me voy a salvar. No. No es así, ¿no? No es así. Primero dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, nacer de nuevo, ¿no? Aceptar a Cristo en nuestro corazón para poder ser salvos. ¿No? Entonces, este era el propósito del sufrimiento de Cristo, nuestra salvación. Luego continúa el versículo 23, dice, para vivir una vida en justicia guiada por el Espíritu Santo.
Y podemos leerlo rápidamente, Romanos capítulo 6, del versículo 12 al 18. Romanos capítulo 6, de versículo 12 al 18. Dice: no reine pues el pecado en vuestra carne mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Entonces, hermano, ese sufrimiento de Cristo te trajo todos estos beneficios, ¿no? Y hay un propósito, hermano. Hay un propósito en el sufrimiento. Tal vez nosotros no, yo no sé qué sufrimiento, qué tribulación, qué angustia podemos estar pasando cada uno de nosotros aquí. Y tal vez no lo podamos entender, pero tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito. Todo ello tiene un propósito. Pero a veces, hermanos, si no entendemos el propósito que tiene Dios para nuestra vida a través del sufrimiento, si no lo entendemos, vamos a llevar una vida amargados. Como le decía, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufro yo? Si yo soy tu hija, como dijo una vez una hermana, me dijo así, ¿no? Hermano, estoy mal y mañana me van a hacer un diagnóstico, una revisión y para confirmar nomás, porque ya el doctor me ha dicho algo que tengo. Pero yo estoy orando, hermano, estoy orando. Pero yo le estoy reclamando a Dios, ¿por qué si yo soy su hija me estoy enfermando? Dijo, hermana, ¿cómo va a hacer eso usted? Le digo, ¿cómo le vas a reclamar a Dios por qué te vas a enfermar? No, hermana, le digo, si es la voluntad de Dios que te enfermes, así será, pues hermano, nosotros no podemos reclamar nada. Entonces la hermana estaba un poco amargada, ¿no? Entonces, si no entendemos el propósito que tiene Dios a través del sufrimiento para nuestra vida, vamos a vivir así, vamos a vivir amargados, echándole la culpa a Dios por lo que nos está pasando. Porque Dios usa el sufrimiento con un propósito. El propósito no lo sabemos, pero tenemos que ser pacientes y ser humildes en aceptar, ¿no?, ese sufrimiento. Y por cuya herida fuisteis sanados, dice, ¿no? Este es otro beneficio que recibimos por Cristo a través del sufrimiento. Si bien es cierto, hermanos, la sanidad de la que se refiere aquí no es física, porque si no ningún cristiano se enfermaría, sino que a lo que se está refiriendo aquí Pedro, ¿no?, y lo que hemos leído en Isaías 53, 5, que dice que por su llaga fuimos sanados, se refiere a una sanidad espiritual, de la contaminación del pecado, de la enfermedad del pecado que trajo perjuicios en nuestra vida, ¿no? Esa es la sanidad que recibimos de parte de Cristo a través de su sacrificio, no del cuerpo. Esta va a ser hasta el día que seamos glorificados, como lo dice en 1 Corintios, que hemos visto acá a tener nuestra hermana Rosario, 1 Corintios, capítulo 15, del 50 al 54, no dice, no, que este cuerpo corruptible tiene que nacer incorruptible, ¿verdad? ¿Recuerdan ellos? Y en Apocalipsis también 21 24 también lo pueden ver, sino que ya por el tiempo no lo podemos ver, pero ahí lo pueden ver, ¿no? Pueden ver eso acerca de que la sanidad no es física a la que se refiere aquí, ¿no?, sino la sanidad es espiritual, ¿no? Es una sanación espiritual la que Dios trajo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el versículo 25, ya para terminar, dice, porque nosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hermanos, nosotros cuando no estábamos en los caminos del Señor éramos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Corriendo de aquí para allá, corriendo de aquí para allá, a través del pecado, a través de la inmundicia, sin dirección, buscando la felicidad en muchas cosas, ¿no? En el alcohol, en el juego, en el adulterio, en la fornicación, en la televisión, en la internet, en cualquier cosa. Buscábamos, ¿no?,
alguna dirección. Estábamos totalmente descarriados. Pero a través de este sufrimiento, de este sacrificio en la cruz, de parte de Jesús, Dios nos trae a su redil. Ahora, como dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Para que Él sea, en el capítulo 10 de Juan, para que Él sea nuestro buen pastor, ¿no? Y da dirección a nuestras vidas, nos da sentido a nuestras vidas, nos hace entender cuál es el verdadero propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y nos hace entender del porqué del sufrimiento, ¿no? Y hay una palabra que ahí dice, ¿no? Que habéis vuelto a pastor y obispo. Obispo, ¿no? Significa supervisor, guardián. ¿Qué quiere decir esto? Que otro de los beneficios que hemos recibido a través del sufrimiento de Cristo, el primero es que hemos regresado a su redil para ser cuidados por el pastor, pero también para recibir la protección, ¿no? De nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. No hay mejor confort, hermano, en medio de las dificultades, en medio de la persecución. Pedro les estaba diciendo esto, ¿no? No hay mejor confort en medio de la angustia, en medio de la persecución que ustedes están sufriendo, que la presencia de Dios en sus vidas. Como dice el Salmo, no hay mejor refugio, torre fuerte, es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ¿o qué hacen las personas? ¿Qué hace la gente? ¿No? ¿A dónde se van? ¿A dónde corren? Cuando tienen un problema, la angustia. Muchos al psicólogo, otros al compadre, otros a la comadre, otros al amigo, a la amiga, ¿verdad? Cuando no conocemos de Dios, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado un pastor que nos cuida, que nos alimenta, un obispo que tiene cuidado de nosotros. No hay mejor cuidador que nuestro Dios, hermanos. Dice, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de nuestras almas. Como pecadores, hermanos, el pecado nos separó de Dios. La religión no une a Dios, el pecado nos separa, ¿no? Pero por la muerte de Cristo, aquellos que se arrepienten y creen en el sacrificio de Cristo en la cruz y dicen, Dios sálvame, Dios los acoge y les dice, has regresado al redil, has regresado a casa. Si hay alguno aquí, hermanos, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, por lo cual no ha vuelto al redil del Señor, el Señor le dice en esta mañana, si hay alguna visita, si el Señor le dice en esta mañana, que no dejes que el pecado siga destruyendo tu vida. Regresa a Cristo, regresa a Cristo. La salvación es hoy, la salvación es hoy. Y para nosotros que ya estamos en el redil de Cristo, en el redil de Jesús, y Él es nuestro buen pastor, sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante, recordando, ¿no? Como dice esa palabra, ¿no? Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Sigamos adelante, hermano, sigamos perseverando. No nos dejemos engañar por el enemigo, por el mundo, por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y bajemos la guardia, como dice, ¿no? No, hermano, sigamos adelante, teniendo en cuenta y recordando que tenemos a nuestro buen pastor y obispo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. A pesar de todo lo que te estaban haciendo, Señor, tú no mencionaste palabras, Señor. No pecaste, no dijiste engaño, Señor. No maldeciste, Señor. Ayuda a nosotros también, Señor, así, en medio de las injusticias que podamos vivir, Señor, como hijos tuyos. Padre, reconocemos ahora, Señor, que tenemos a nuestro buen pastor, a nuestro obispo, que nos cuida, que nos guarda, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar, Señor, dentro de tu redil, a estar en Cristo, Señor, que nos fortalece, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar. Si algún tiene un problema, una dificultad, Señor, tú le puedas dar, Señor, paciencia para soportar, Señor, la dificultad que pueda estar viviendo, Señor, sabiendo y siguiendo el ejemplo que tú nos diste en la cruz, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.